La mano temblorosa de una mujer sostiene con tanta fuerza un bolígrafo que los nudillos se le han puesto blancos. La punta del bolígrafo está suspendida sobre una hoja arrancada de un cuaderno a cuadros. En el silencio ensordecedor se escucha una voz masculina tranquila y gélida. No grita, no amenaza, solo habla. Escribe que te sientes mal, que solo la necesitas a ella. El rostro de Marina, de 20 años, empapado de lágrimas, está distorsionado por una mueca de terror animal. Sus enormes ojos llorosos están fijos en alguien frente a ella, quien dicta esas palabras. En su mirada se mezclan súplica, desesperación y una absoluta impotencia. Parece que está a punto de gritar, pero de sus labios solo escapa un sollozo ahogado y débil. En ese momento, todo se detiene. Para entender cómo Marina, una estudiante de 20 años, terminó en ese apartamento, firmando una sentencia de muerte para sí misma y para su mejor amiga, hay que retroceder 2 meses, a una noche de otoño cualquiera. Ana y Marina eran más que amigas. Eran 2 mitades de un todo, 2 reflejos que se miraban mutuamente desde el nacimiento. Su amistad no comenzó en un arenero ni en un pupitre escolar. Comenzó en el momento en que sus madres, vecinas de Rellano, sacaron los cochecitos para su primer paseo juntas. Desde entonces fueron inseparables. De pequeñas, tomadas de la mano, caminaban al jardín de infancia. Al crecer, compartían a partes iguales una tableta de chocolate y sus secretos más íntimos. Parecía que el mundo mismo entendía que estas dos debían estar juntas. Por eso, nadie se sorprendió cuando, tras terminar la escuela, sin ponerse de acuerdo, eligieron la misma prestigiosa universidad en la bulliciosa Ekaterimburgo. Mudarse a la gran ciudad fue para ellas un soplo de libertad. La vieja tutela parental quedó atrás. Delante solo estaba la tentadora vida adulta. Alquilaron un pequeño pero acogedor apartamento en las afueras, con ventanas que daban a un tranquilo patio con álamos otoñales amarillentos. Su nuevo mundo olía a café recién hecho por las mañanas, a apuntes polvorientos por las noches y a perfumes baratos antes de salir al club los fines de semana. Vivían como viven millones de chicas de su edad, riendo hasta las lágrimas con comedias tontas, hablando por teléfono durante horas, incluso estando en habitaciones contiguas y haciendo planes grandiosos para el futuro. Anna soñaba con ser una arquitecta famosa y construir rascacielos, mientras que Marina se veía como traductora, viajando por el mundo. Esos sueños parecían tan reales, tan tangibles. Estaban seguras de que solo les esperaba felicidad, éxito y toda una vida que por supuesto recorrerían juntas, de la mano. Aún no sabían que les quedaban solo 2 meses de ese camino compartido. Una fría noche de octubre cayó sobre Ekaterimburgo de repente. El viento helado arrastraba hojas caídas por el asfalto, y las pocas farolas iluminaban siluetas mojadas de transeúntes apresurados. El tren en el que Ana y Marina regresaban de visitar a unos parientes llegó con casi 1 hora de retraso. Al bajar del vagón sofocante al andén, las chicas se estremecieron por la humedad. La estación zumbaba con su vida habitual, pero ellas solo querían llegar pronto a casa. Al llegar a una parada de autobús casi vacía, se sentaron en un banco frío. El último autobús debía llegar en cualquier momento. Para entrar en calor, charlaban y reían, recordando momentos divertidos del viaje. Su risa resonante llenaba la calle desierta. En ese momento, una figura emergió de la oscuridad. Un joven alto y de complexión atlética se acercó a ellas. A pesar de la hora tardía, vestía con elegancia y gusto. Un abrigo de cachemira moderno, pantalones perfectamente ajustados, zapatos pulidos hasta brillar. Sonrió con una sonrisa desarmante, algo tímida,
y preguntó cuánto tiempo llevaban esperando el autobús. Se presentó como Maxim. Palabra tras palabra, surgió una conversación ligera y despreocupada. Bromeaba, hacía cumplidos, y las chicas, al principio algo recelosas, pronto se relajaron. Descubrieron que vivía muy cerca de su casa. Cuando llegó el autobús, Maxim, diciendo que de todos modos iba en la misma dirección, se ofreció a acompañarlas. Anna y Marina se miraron y sin ver nada sospechoso, aceptaron. Durante todo el trayecto, él las entretuvo con historias, siendo amable, culto y galante. Parecía perfecto. Ese encuentro marcó el inicio. Una nueva etapa en la vida de las amigas comenzó de forma rápida, brillante, deslumbrante. Maxim, como se presentó, irrumpió en su tranquila rutina estudiantil como un fuego artificial en una noche silenciosa. No solo apareció, llenó todos sus espacios, todos sus pensamientos, todas sus conversaciones. Al día siguiente de conocerse, llamó. No envió un mensaje, sino que llamó, y su voz profunda y aterciopelada al teléfono hizo que Ana, quien contestó, se sonrojara. Las invitó a las dos al restaurante más de moda de la ciudad, diciendo que estaría encantado de continuar la conversación de la noche anterior. Esa velada fue como de película. Un gran salón con luz tenue, música suave, el tintineo de las copas y camareros que se deslizaban entre las mesas como sombras. Ana y Marina, con sus mejores vestidos, aunque modestos, se sentían algo fuera de lugar. Pero Maxim disipó su incomodidad al instante. Les apartó las sillas, las ayudó a elegir platos cuyos nombres oyeron por primera vez y se comportó como si cenar en lugares así fuera su rutina habitual. Contaba historias divertidas de su vida profesional. Les preguntaba sobre sus estudios, sus sueños, y escuchaba con un interés tan genuino que parecía que, en ese momento, no existía nadie más para él. Así comenzó este cuento de hadas de 2 meses. Maxim las rodeaba de una atención constante pero no invasiva. Parecía adivinar sus deseos. Ramos de flores enviados por mensajero directamente a la universidad. Entradas para una sesión de cine nocturna, porque Marina mencionó alguna vez que le gustaban las salas vacías. Viajes al campo en su coche caro, solo para respirar aire fresco y tomar café de un termo mirando el bosque otoñal. Era increíblemente generoso, pero su generosidad no era ostentosa ni vulgar, era ligera y natural. Una vez, al visitarlas, notó que tenían un hervidor viejo y estropeado. Al día siguiente, un mensajero trajo uno nuevo, del último modelo. Ante sus tímidas objeciones, él solo se reía y decía: «Chicas, no se preocupen por tonterías». Ana y Marina estaban en el 7º cielo de felicidad. Entre risas, lo apodaron «Nuestro Príncipe», uno para las dos. Esa broma se convirtió en su meme privado. «¿Y qué? ¿Llamó hoy el príncipe?», preguntaba Marina al volver de clases. «¿Llamó?», respondía Ana sonriendo. «Nos invita esta noche a jugar bolos». Él se convirtió en el centro de su pequeño universo. Sus conversaciones ahora giraban en un 90% en torno a él. «¿Viste qué perfume usa Maxim? Y cómo ayer salió elegantemente de esa discusión con aquel grosero en el estacionamiento». Era perfecto, fuerte pero tierno, seguro pero humilde. Rico, pero no presumido, parecía reunir todas las mejores cualidades masculinas. A lo bueno te acostumbras rápido. Y las amigas se acostumbraron rápidamente a la idea de que Maxim era su constante, su muro de piedra, su ángel guardián personal en esta ciudad grande y a veces hostil. Se sentían completamente seguras. Aún no sabían que ese muro era una decoración de cartón detrás de la cual se escondía un abismo. Durante las raras llamadas a casa, las voces de Ana y Marina resonaban con una felicidad sin disimulo. Hablaban una sobre la otra, interrumpiéndose sobre su nuevo amigo.
La madre de Marina, Tatiana, de pie junto a la estufa removiendo una sopa, sostenía el teléfono con el hombro contra la oreja y escuchaba el alegre parloteo de su hija. Historias sobre cenas en restaurantes, ramos inesperados, sobre lo inteligente, culto y atento que era Maxim. Y cuanto más entusiasmo había en la voz de su hija, más se helaba algo en el corazón materno. Era un sentimiento irracional, casi animal, una señal de alarma silenciosa pero persistente, imposible de explicar lógicamente. Mamá, solo no lo conoces. Es tan auténtico. Resonaba la voz de Marina en el teléfono. Lo creo, hija, lo creo, respondía Tatiana suavemente, mirando por la ventana empañada por el vapor. Pero, por favor, sean cuidadosas. La ciudad es grande, la gente es diversa. ¿Qué nos puede pasar? Reía despreocupadamente Marina en respuesta. Estamos con Maxim. Él no dejará que nos pase nada. Una semana después, Ana visitó a sus padres el fin de semana. Como siempre, desde la puerta comenzó a hablar de Maxim, dando vueltas por la habitación en un vestido nuevo, obviamente caro. Esto me lo regaló Maxim. Así, sin más. ¿Pueden creerlo? Brillaba desde dentro, y ver a su hija tan feliz era una gran alegría para sus padres. Pero cuando le pasó el teléfono a su madre para mostrarle fotos, esa alegría se mezcló con una conocida ansiedad pegajosa. La madre tomó el teléfono. Desde la brillante pantalla la miraba un hombre guapo y seguro de sí mismo, un corte de pelo caro, una mandíbula firme, una sonrisa encantadora, una imagen perfecta, pero la sonrisa no llegaba a los ojos. Estos permanecían fríos, inmóviles como dos pozos oscuros. Sin querer, la mujer se estremeció y le devolvió el teléfono a su hija. «Mami, es tan bueno, tan amable. Y rico, ¿te imaginas? Vive solo en un enorme apartamento en el centro». Hablaba Anna con entusiasmo, sin notar la inquietud en el rostro de su madre. Una vez, con un susurro, añadió, «Y su apellido es Orlov. Dice que su familia es importante, con historia». Las chicas estaban intrigadas por esa ambigüedad, por el aura de peligro y poder que Maxim creaba con destreza a su alrededor. Les gustaba la idea de que su protector estuviera ligado a un mundo sombrío y poderoso, lo que explicaba su dinero y confianza. «Anechka, pequeña», comenzó la madre con suavidad, buscando las palabras. «No lo conocemos en absoluto. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Qué es esa familia importante?» Ana frunció los labios. «Mamá, ya empiezas otra vez. ¿Qué importa? Es una buena persona, eso no basta. Nos cuida tanto a Marina y a mí». El padre se unió a la conversación. «Hija, tu madre tiene razón. Solo estén atentas. No confíen ciegamente en el primero que aparece, aunque parezca un príncipe». Pero todas sus palabras rebotaban en Ana como contra una pared. Miraba a sus padres con un ligero aire de condescendencia, como si fueran personas de otra época, temerosas de todo y sin entender la vida moderna. «¿Qué nos puede pasar?», rió alegremente, abrazando a su madre. «No se preocupen tanto. Maxim está con nosotras en todo momento. Si pasa algo, él nos protegerá siempre». Con esas palabras, los besó y salió corriendo a reunirse con su amiga y su príncipe. Los padres se quedaron en el silencioso apartamento, despidiéndola con miradas llenas de amor y un pesado presentimiento inexplicable. Detrás de la brillante fachada de Maxim Orlov se escondía una realidad grotesca. El hombre que se hacía llamar por ese nombre era en realidad Dmitri Volkov, de 28 años. Vivía en un viejo apartamento de 2 habitaciones de sus padres en las afueras de Ekaterimburgo. No tenía educación, profesión ni amigos. Toda su vida había sido una sombra, un espacio vacío. Las chicas lo evitaban, sintiendo instintivamente su podredumbre interna y su inseguridad. Cada rechazo, cada mirada despectiva se acumulaba en su alma como un sedimento venenoso
transformándose en una rabia sorda y absorbente hacia todas las mujeres. La imagen de un Maxim Orlov exitoso y peligroso fue su salvación. Era una máscara, una armadura tras la cual escondía su inutilidad. El dinero para su vida lujosa lo extorsionaba a sus ancianos padres, montando escenas y apelando a la lástima. Cada noche, al volver a su destartalado apartamento tras reunirse con Ana y Marina, se quitaba la máscara de príncipe y volvía a ser un fracasado resentido que se odiaba a sí mismo y al mundo entero, y ese odio buscaba una salida. Habían pasado casi 2 meses desde que se conocieron. El otoño ya se había asentado por completo, cubriendo la ciudad de hojas húmedas y cubriendo el cielo con nubes plomizas. Maxim decidió que era hora de pasar al siguiente acto de su espectáculo. Eligió a Ana, tal vez porque le parecía más abierta y emocional. Tal vez solo lanzó una moneda al aire. Esa noche llegó a su casa sin avisar. Cuando Ana abrió la puerta, dio un grito ahogado. En el umbral estaba Maxim, sosteniendo un enorme ramo de rosas rojas, tan grande que apenas dejaba ver su rostro. Silenciosamente le extendió las flores y cuando ella, avergonzada y feliz, las tomó, dijo en voz baja: «He pensado mucho y me he dado cuenta de que no puedo seguir engañándote a ti, a Marina ni a mí mismo. Anya, te amo». Ana quedó atónita. No podía articular palabra, solo lo miraba con sus enormes ojos brillantes. En ese momento, sus padres salieron de la habitación, atraídos por el ruido en el pasillo. Maxim saludó cortésmente, pero en su rostro ya no estaba esa sonrisa ligera y encantadora. Parecía tenso y mortalmente cansado. Cuando Ana, recuperando finalmente el habla, lo invitó a entrar, él se negó, alegando que tenía asuntos pendientes. Pero sus ojos decían otra cosa. La madre de Ana, una mujer experimentada, lo sintió al instante. Lo invitó a la cocina a tomar un té. Maxim aceptó de mala gana. Se sentó a la mesa, pero no tocó la taza. Se quedó mirando un punto fijo, respondiendo a las preguntas corteses de los padres con monosílabos, a regañadientes. La sonrisa que intentaba esbozar de vez en cuando era forzada, torcida, y eso solo aumentaba la inquietud. Tamborileaba con los dedos en la mesa, delatando su tensión interna. De él emanaba una ola de calma sombría y fría, más aterradora que cualquier furia. En el aire flotaba un silencio pesado y opresivo. Los padres de Anna se miraron. Veían ante ellos a una persona completamente diferente, no al brillante Maxim del que les hablaba su hija. Este parecía una cuerda tensa. «¿Pasa algo, Maxim?», preguntó suavemente la madre, rompiendo el silencio. Él se sobresaltó, como si despertara, y levantó hacia ella una mirada apagada. «No, todo está bien, solo estoy un poco cansado». Se levantó bruscamente. «Anya, ¿y si salimos a caminar? El clima no es muy bueno, pero me gustaría tomar un poco de aire». Ana, cegada por su felicidad y su declaración, no veía ni sentía nada de lo que sus padres percibían con tanta claridad. Aceptó encantada. Se puso rápidamente una chaqueta, besó a su madre en la mejilla y, tomando a Maxim de la mano, lo arrastró hacia la salida. «Volvemos pronto», gritó ya desde la puerta. Los padres se quedaron solos en la cocina. La madre se acercó a la ventana y miró largamente a la figura de su hija, que se alejaba de la mano de ese extraño hombre cambiado. Su corazón se encogía por una tristeza pegajosa e inexplicable. Aún no sabía que esa sería la última vez que vería a su hija. Pero lo que le ocurrió a Ana fue solo el segundo acto de la tragedia. El estreno de este espectáculo sangriento tuvo lugar el día anterior, y la protagonista, contra su voluntad, fue Marina. Ese día, Maxim la llamó. Su voz sonaba normal, amigable, un poco cansada. Dijo que tenía problemas con su nuevo portátil y le pidió, como alguien que entendía mejor de tecnología,
que fuera a ayudarlo. Sabía que Marina nunca negaría ayuda. Sin sospechar nada, ella aceptó y tras las clases fue a su apartamento. Él la recibió en la puerta. Era el mismo apartamento que decía ser suyo, pero que en realidad pertenecía a sus padres, quienes estaban en su casa de campo. Vestía ropa casual, una camiseta y pantalones deportivos. Sonreía, le ofreció zapatillas y la llevó a la cocina. En la mesa había una botella de vino empezada y un plato con queso. «Decidí darme un pequeño día libre», dijo, sirviéndole una copa. «Primero charlemos un poco y luego nos ocuparemos de esa máquina». Estaban sentados en la pequeña cocina, escuchando música suave, hablando de trivialidades. Marina se sentía completamente tranquila y relajada. Estaba en casa de un amigo, casi un miembro de la familia. Le contaba sus planes para las vacaciones, se quejaba de un profesor estricto. Él escuchaba, asentía, le servía más vino. Pero en un momento ella captó su mirada, pesada, escrutadora, sin rastro de la calidez amistosa a la que estaba acostumbrada. En sus ojos oscuros brilló por un instante algo depredador, y de repente se sintió incómoda. Se estremeció y dijo que tal vez era hora de ocuparse del portátil. Maxim se levantó lentamente, se acercó por detrás y puso las manos en sus hombros. Su toque era desagradable, autoritario. Comenzó a masajearla, pero sus dedos apretaban demasiado, casi hasta el dolor. «Relájate», susurró en su oído, y su aliento cálido le provocó escalofríos de miedo. «Maxim, no hace falta», dijo ella en voz baja pero firme, intentando liberarse. Y en ese momento, todo cambió. Sus manos se convirtieron en tenazas de acero. El mundo familiar se derrumbó. El amigo encantador y amable, su príncipe, desapareció. En su lugar había alguien más. Furioso, con el rostro desencajado por la rabia, la giró bruscamente hacia él y la empujó al sofá. Un rechazo, otro maldito rechazo, de los que había escuchado cientos de veces. Pero esta vez no estaba en territorio ajeno, estaba en su casa. Aquí él ponía las reglas. Lo que pasó después fue como una pesadilla. Se abalanzó sobre ella con una furia animal, tapándole la boca con la mano para que no gritara. Era mucho más fuerte, y todos sus intentos de resistirse fueron inútiles. Ella lloraba, suplicaba, pero él no escuchaba nada. No veía a Marina ni a la amiga de su novia, sino a un objeto sin nombre, la encarnación de todas las mujeres que alguna vez lo rechazaron, y les estaba tomando venganza a todas a través de ella. Cuando todo terminó, un silencio ensordecedor llenó la habitación. Marina yacía en el sofá, hecha un ovillo, llorando en silencio. Su cuerpo temblaba con un estremecimiento incontrolable. El mundo se redujo al tamaño de esa pequeña habitación sofocante con papel tapiz floral de mal gusto. Cada sonido, el tic-tac del reloj en la pared, el zumbido del refrigerador en la cocina, la sirena lejana tras la ventana, parecía insoportablemente fuerte y le hería los oídos. No sentía dolor, solo una vergüenza pegajosa y abrumadora y un asco absoluto. Quería desaparecer, disolverse, volverse invisible. No se atrevía a levantar la vista. Maxim, por el contrario, estaba lleno de energía. Caminaba de un lado a otro de la habitación, como un depredador enjaulado que acaba de recibir su ración de carne. La sensación de poder que experimentó era embriagadora, más fuerte que cualquier droga. Él, el eterno fracasado, acababa de someter completamente a otra persona. La había roto, y le gustaba. Miró a Marina, acurrucada en el sofá. Ya no era una persona para él. Era una cosa, un trofeo, una prueba de su fuerza. Pero la euforia pasó rápido, reemplazada por un pensamiento frío y calculador. Eso no era suficiente. Una vez era una casualidad.
Para probarse a sí mismo y al mundo su importancia, necesitaba algo más grande. Necesitaba un plan. Perfecto, astuto, diabólico. Su mirada volvió a posarse en Marina, y en ese momento, en su mente inflamada, nació la idea. No solo la mataría, la usaría para obtener aún más. Las tendría a ambas. Dejó de caminar y se quedó inmóvil en medio de la habitación. Su sombra cayó sobre Marina. ¡Levántate!, ordenó. Su voz era tranquila, casi rutinaria. Marina no se movió. O no lo escuchó, o no podía hacer que su cuerpo obedeciera. «¡Dije que te levantes!», repitió, esta vez con un tono metálico en la voz, y la empujó ligeramente con el pie. Ella se sobresaltó y con dificultad se sentó lentamente. No lo miraba, sus ojos estaban fijos en el suelo. Parecía una muñeca rota. Maxim se acercó a la mesa, arrancó una hoja de un cuaderno viejo de estudiante y tomó un bolígrafo. Los puso sobre la mesa frente al sofá. «Ahora vas a escribir una nota», dijo en el mismo tono uniforme. Marina levantó hacia él sus ojos hinchados y llorosos. En ellos había incomprensión. ¿Para qué? ¿Qué más quería? En el fondo de su desesperación brilló una chispa loca de esperanza. ¿Y si la dejaba ir? ¿Y si era alguna condición? «Escribe», ordenó, ignorando su mirada. «Escribe a tu amiga». Ana. Al mencionar el nombre de su mejor amiga, Marina se estremeció de pies a cabeza. No, eso no, lo entendió todo. «Escribe que te sientes mal, que estás conmigo y que necesitas ayuda urgente. Escribe que venga solo ella, sola», él dictaba, y en sus ojos brillaba un destello febril y maligno. Disfrutaba de su horror, de su impotencia, de su idea genial, como le parecía. «No lo haré», susurró Marina. Fue el último destello desesperado de resistencia. Maxim sonrió. «Lo harás». Se acercó y se agachó frente a ella, mirándola directamente a los ojos. «Mira, es simple. Haces lo que te digo. Escribes esta nota y te dejo ir. Solo sales de aquí y olvidas todo lo que pasó. Y a mí. ¿Entendiste? Si no escribes, bueno, entonces nunca saldrás de aquí». Era una mentira descarada, cínica, monstruosa. Pero para Marina, que estaba en el fondo de la desesperación, esas palabras sonaron como una salvación, una oportunidad, pequeña, ilusoria, pero una oportunidad. Se aferró a ella como un náufrago a una pajita. Quería vivir, quería desesperadamente vivir. Tomó el bolígrafo. Sus dedos no obedecían, temblaban, el bolígrafo arañaba el papel. Las lágrimas caían sobre la hoja, dejando manchas de tinta. Escribía, y él estaba sobre ella como un carcelero, dictando cada palabra. «Anechka, querida, ven pronto. Me siento muy mal. Estoy en casa de Maxim. Por favor, solo tú». Cada palabra era una traición. Cada letra, trazada por su mano temblorosa, cavaba una tumba para su mejor, su única amiga. Pero escribía porque quería vivir. Cuando puso el último punto, el bolígrafo cayó de sus dedos exhaustos. Levantó los ojos hacia él, llenos de súplica y esperanza. «¿Ya está?», preguntaron sus labios sin voz. Él tomó la nota en silencio. La leyó con atención, de manera profesional. Asintió satisfecho. La dobló cuidadosamente en 4 y la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Luego la miró. En sus ojos no había piedad ni compasión, solo una satisfacción fría y gélida. Y ella lo entendió. Entendió que no había ninguna oportunidad desde el principio. La esperanza en sus ojos se apagó, reemplazada por un horror universal e insondable. La mató inmediatamente después, y luego, dejando su cuerpo sin vida en la habitación, fue tranquilamente a la cocina, terminó el vino, comió algo de queso y se fue a dormir. Durmió profundamente, sin sueños, como un hombre que ha hecho bien su trabajo.
La mañana siguiente Maxim la recibió con una sensación de profunda, casi eufórica satisfacción. Se despertó con un rayo de sol otoñal que se filtraba por una rendija en las cortinas. En el apartamento reinaba un silencio mortal, pero no lo oprimía. Al contrario, lo llenaba de fuerza. Era el amo de ese silencio. Se levantó, fue al baño, sin siquiera mirar la puerta de la habitación donde estaba lo que quedaba de Marina. Estuvo mucho tiempo bajo los chorros calientes de la ducha, lavando los restos del sueño y del día anterior. Se afeitó cuidadosamente, silbando una melodía sencilla. Se sentía renovado, limpio. Luego comenzó el ritual. Abrió el armario y sacó su mejor traje, la armadura de Maxim Orlov. Se vistió lentamente con deleite, la suave tela de la camisa, el peso de un reloj caro en la muñeca, el nudo perfecto de la corbata, cada elemento lo devolvía a su personaje. Al mirarse en el espejo, asintió satisfecho. Del espejo lo miraba un hombre seguro y exitoso, con un leve destello de preocupación en los ojos. Practicó esa preocupación durante unos minutos hasta lograr el efecto deseado. Antes de salir, fue a una floristería y compró un ramo de rosas rojas, idéntico al que le había dado a Ana el día anterior. Era un detalle importante de su espectáculo. Y así, con las flores en una mano y la nota mortal en el bolsillo interior de su chaqueta, llamó a la puerta del apartamento de Ana. Ella misma abrió la puerta. Al verlo con las flores, sonrió feliz, aún en la euforia de su declaración de la noche anterior. Pero su sonrisa se desvaneció al ver su rostro. Él representó magistralmente una mezcla de preocupación y desconcierto. «Anya, hola», dijo con voz contenida. «Yo no sé qué está pasando». Le extendió la hoja doblada en 4. «Es Marina. Estuvo en mi casa esta mañana muy temprano. Se veía fatal. Dejó esto para ti y salió corriendo. No pude detenerla. Su teléfono está apagado». Cada palabra era una mentira, pero una mentira dicha con un talento actoral genial. Ana tomó la nota con manos temblorosas. Al ver la letra familiar, pero torcida y nerviosa de su mejor amiga, sintió un nudo helado en la garganta. «Anechka, querida, ven pronto. Me siento muy mal. Estoy en casa de Maxim. Por favor, solo tú». En ese momento, el mundo de Ana se redujo a esas pocas líneas. Todas las advertencias de sus padres, todas sus vagas sospechas, todas sus raras dudas, todo se evaporó. Su amiga, su hermana, su otra mitad estaba en problemas y pedía ayuda precisamente a ella. «¿Qué pasó? ¿Dijo algo?», preguntó, levantando hacia Maxim unos ojos llenos de lágrimas, presa del pánico. «Nada». Él extendió las manos con impotencia. Estaba fuera de sí. Lloraba. Decía cosas incoherentes. Intenté preguntarle, pero solo me dio esta nota y salió corriendo. «Hay que ir a tu casa, tal vez vuelva». Ana ya se estaba poniendo las botas, tomando su chaqueta de la percha. «Claro, claro, vamos», dijo él, siguiéndole la corriente. «Por eso vine». La tomó del brazo, supuestamente para apoyarla, y la llevó hacia la salida. Pasaron junto a su madre, que salió de la cocina al escuchar las voces. Al ver el rostro lloroso de su hija y a un Maxim preocupado, quiso preguntar algo, pero Ana solo dijo al pasar: «Mamá, luego, algo le pasó a Marina». La puerta del apartamento se cerró de golpe. Maxim llevaba a Ana por las escaleras, sosteniéndola con cuidado. La sentó en su coche. Era el novio perfecto, amoroso, que corría a ayudar a una amiga en común. Era un depredador que llevaba a su segunda víctima directamente a la guarida, donde ya la esperaba un silencio eterno. La noche dejó de ser apacible. Se volvió depredadora, devorando el tiempo y la esperanza. El reloj en la pared del apartamento de los padres no solo marcaba el tiempo. Golpeaba los nervios como un martillo, y cada tic resonaba en las sienes. La madre de Ana no encontraba paz.
Caminaba de un lado a otro del apartamento, como un pájaro enjaulado, desde la ventana hacia la oscuridad helada del patio hasta el teléfono silencioso sobre la mesa. Sus palmas estaban frías y húmedas, su corazón latía en la garganta, dificultándole respirar. Ana había prometido llamar, lo había prometido, pero el teléfono permanecía mudo. Una y otra vez tomaba el auricular, marcando con dedos temblorosos el número tan conocido. Y una y otra vez, tras interminables pitidos burlones, escuchaba una voz mecánica e impasible. «El abonado no está disponible». Llamó a Marina. Lo mismo. El mundo comenzó a encoger, a perder colores. Entonces, en un intento desesperado por aferrarse a la realidad, llamó a Maxim. «El dispositivo del abonado está apagado». Fue una sentencia. 3 teléfonos apagados. No era una coincidencia, era una conspiración del silencio. El pánico, que hasta ese momento era solo un frío incómodo bajo el esternón, se convirtió en un huracán helado que la derribaba. El padre, al ver el estado de su esposa, intentaba calmarla, hablaba de baterías descargadas, de la despreocupación juvenil. Pero su voz sonaba insegura y en sus ojos había el mismo miedo. Incapaz de soportar más esa espera silenciosa, la madre corrió a la habitación de su hija. No sabía qué buscaba. Alguna pista, una señal, una respuesta. Su mirada, nublada por las lágrimas, recorría la habitación, y de repente se detuvo. Sobre el escritorio, junto a una taza de té frío a medio tomar, estaba allí. Una hoja de cuaderno doblada en 4. La nota. La misma que Maxim trajo por la mañana. La misma que Ana, en su apresuramiento pánico, simplemente olvidó en la mesa. La mujer, tambaleándose, se acercó al escritorio. Sus dedos no obedecían mientras desdoblaba la hoja. Releyó las líneas torcidas, emborronadas por las lágrimas. «Anechka, querida, ven pronto. Me siento muy mal. Estoy en casa de Maxim. Por favor, solo tú». En su mente, esas palabras se transformaron al instante. Ya no era una súplica de ayuda. Era una carta de despedida. Era una epitafio. Lo entendió todo con una claridad visceral, animal. Era una trampa. Y su niña, su única hija, había caminado directamente hacia ella. Un gemido ahogado escapó de sus labios. Las piernas le fallaron y se dejó caer pesadamente en una silla, aún sosteniendo ese terrible pedazo de papel. El padre, al escuchar ese sonido, entró corriendo a la habitación. Una sola mirada al rostro pálido como la muerte de su esposa y a la nota en su mano fue suficiente. Sin decir una palabra, le arrancó la hoja. La leyó rápidamente y tomó el teléfono de inmediato. «Olya, Tatiana, soy el padre de Ania. Dime, ¿está Marina en casa?» Su voz, normalmente tan calma, temblaba de horror contenido. Al otro lado de la línea, tras una breve pausa resonante, se escuchó una voz femenina igual de asustada. «No, no durmió en casa, su teléfono está apagado, estamos volviéndonos locos. ¿Qué, Ania también?» «Sí», respondió con un solo aliento. «Las dos han desaparecido y ese Maxim también». En ese momento el mundo se partió en 2 para 4 padres. Ya no había dudas ni esperanzas de que fuera una batería descargada. Había ocurrido una desgracia, terrible, irreparable. «¡Prepárense!», casi rugió el padre de Ana al teléfono, poniéndose la chaqueta. «Vamos a la policía, ahora mismo». Con esa terrible nota apretada en el puño frío de la madre, como la prueba más horrenda y crucial, salieron corriendo de casa, abriéndose paso a través de la noche fría e indiferente de la ciudad que acababa de tragarse a sus hijas. En la luz cruda de la comisaría, bajo el zumbido de las viejas lámparas fluorescentes, la desesperación de los 4 padres era casi físicamente palpable. El oficial de guardia, un hombre cansado de mediana edad que había visto mucho sufrimiento en su carrera, al principio los escuchó con profesional desapego,
Pero cuando la madre de Ana, llorando, puso la nota sobre la mesa, su rostro cambió. Su mirada se volvió dura y concentrada, una súplica de ayuda escrita con letra infantil en el contexto de la desaparición de 3 personas se convirtió al instante en una prueba siniestra. Sin hacer preguntas innecesarias, levantó el teléfono y con frases cortas y tajantes dio la alarma. El engranaje de la investigación, impulsado por esa terrible nota, comenzó a girar a una velocidad alarmante. Media hora después, varias patrullas policiales se detuvieron frente al edificio donde supuestamente vivía Maxim. Operativos, forenses, un adiestrador con un perro. Todo el equipo estaba allí. Nadie respondió al tocar la puerta. Tras una breve consulta, se decidió forzarla. El ruido metálico de las herramientas del cerrajero en el silencio nocturno sonó como un disparo. La puerta cedió. Los operativos entraron, preparados para cualquier cosa. Rastros de lucha, sangre, lo peor. Pero los recibió una limpieza ensordecedora y antinatural. El apartamento no solo estaba ordenado, estaba impecable. El aire era viciado, sin vida, sin un solo olor extraño. Ni una mota de polvo en los muebles, ni una basura en el suelo. Los forenses, con guantes, comenzaron a trabajar, pero sus rostros se ensombrecían con cada minuto. Ni una huella dactilar ajena, ni un cabello, ni una partícula que pudiera indicar que allí habían estado recientemente 2 chicas. El perro, que al principio pareció tomar un rastro en la entrada, giró confundido en el lugar y con el rabo entre las patas gimió. El rastro se perdía. El criminal parecía haber realizado una desinfección total en su apartamento, eliminando no solo las pruebas, sino también el recuerdo de la presencia de Ana y Marina. Eso era lo más aterrador, no el desorden, sino ese orden diabólico y meticuloso. Hablaba de una mente fría, calculadora y absolutamente despiadada. Para la investigación era un callejón sin salida. Para los padres, el comienzo de un infierno de 1 mes y medio. Los días se fundieron en una masa gris y viscosa, hecha de interrogatorios, identificaciones de cuerpos sin relación con el caso y una espera angustiosa. El teléfono, ahora siempre a la vista, permanecía mudo. Cada noticia en la televisión que comenzaba con «En Ekaterimburgo se encontró el cuerpo de una joven», hacía que sus corazones se detuvieran. Apenas comían, ni dormían. Por las noches, las madres, abrazadas, lloraban en la cocina, releyendo una y otra vez esa nota y culpándose por no haber podido proteger, por no haber sentido, por no haber detenido. Cuando la investigación oficial parecía estancada y la esperanza casi se desvanecía, las madres desesperadas dieron un último paso loco. Fueron a ver a videntes, que las recibían en habitaciones oscuras con olor a incienso, rodeadas de velas y amuletos misteriosos. Y todas estas personas con pañuelos y bolas de cristal, mirándolas a los ojos con sus miradas omniscientes, decían lo mismo. Las veo, están vivas, están encerradas en algún sótano, pero volverán. Esperen. Y los padres, agotados por la incertidumbre, querían creer. Pagaban dinero y se iban con esa esperanza venenosa y efímera en el corazón, que solo prolongaba su agonía y no les permitía aceptar lo peor. Mientras los padres vagaban en la niebla de falsas esperanzas, los detectives trabajaban en el silencio de los despachos. Un trabajo monótono y agotador, revisando testimonios, volviendo a interrogar a testigos, recolectando información pedazo a pedazo. Revisaban una y otra vez el círculo de contactos de Ana y Marina, escuchando cada palabra, cada entonación. Y un día, durante otra conversación con una compañera de clase de las chicas, surgió algo que hizo que un detective experimentado se tensara. Estaban tan orgullosas de él, decía la chica, jugueteando con un pañuelo.
Decían que era una persona muy seria, influyente. Su apellido era Orlov, Maxim Orlov. Para la mayoría, ese nombre no significaría nada, pero para los operativos que trabajaron en los 90, ese apellido fue como un latigazo. Maxim Orlov. Un líder audaz, cruel y escurridizo de una de las bandas más sanguinarias de Ekaterimburgo. Un hombre con sangre de decenas de personas en sus manos. Los investigadores se miraron. ¿Era posible que hubiera vuelto? ¿Que todo este tiempo hubiera estado escondido y ahora retomara sus crímenes? La teoría parecía fantástica, pero había que comprobarla. Enviaron una solicitud al archivo de inmediato. Y la respuesta llegó en una hora, fría e inequívoca, como una lápida. El capo criminal Maxim Orlov fue asesinado en un enfrentamiento entre bandas en 1998. Su cuerpo fue identificado, su muerte oficialmente documentada. En el despacho se hizo el silencio. Fue un punto de inflexión. Su sospechoso no era un bandido resucitado, era un impostor. Un mentiroso que se escondía tras un nombre temido. Esto lo cambiaba todo. Ahora la investigación tenía un objetivo claro. Encontrar no a Maxim Orlov, sino a quien se ocultaba tras esa máscara. Tenían su descripción, su edad aproximada, la marca de su coche. Comenzó un trabajo minucioso de comparación de datos, revisión de bases. Y pronto, ese trabajo dio frutos. En una base de datos apareció una foto que coincidía sorprendentemente con el retrato robot elaborado con los testimonios. El hombre en la foto era un tal Dmitry Volkov, de 28 años, desempleado, viviendo en el apartamento de sus padres, justo en el barrio donde las chicas conocieron a su príncipe. El círculo se cerró. El monstruo sin nombre ahora tenía un verdadero y patético nombre. Así, la investigación tenía un nombre, Dmitry Volkov. Pero, ¿y ahora qué? Una persona con ese nombre parecía haberse disuelto en la enorme metrópoli. Los intentos de localizarlo no daban resultados. No aparecía en su dirección registrada, no usaba tarjetas bancarias, su teléfono estaba muerto. Se había escondido. Y mientras los operativos intentaban encontrar a este fantasma, los investigadores decidieron tomar otro camino, más sutil. Comenzaron a indagar en el pasado de Volkov. ¿Quién era? ¿Cómo vivía? ¿Tenía amigos, vínculos? Y este trabajo dio frutos. En su escasa biografía encontraron una única pista que podía llevar a él. Una exnovia, Svetlana, de 23 años. Los operativos llegaron a su casa tarde en la noche sin previo aviso. En la puerta los recibió una chica frágil y asustada con ojos enormes. Los detectives no dieron rodeos. Sabían que asustarla era la única forma de hacerla hablar. Con términos duros y despiadados, le explicaron la situación. Su exnovio, Dmitry Volkov, era el principal sospechoso de un secuestro y probablemente de un doble asesinato. Svetlana los escuchaba y su rostro palidecía con cada segundo. Comenzó a temblar. «¿Y si todavía está libre?», concluyó el investigador mirándola directamente a los ojos. «Tú, que lo conoces mejor que nadie, podrías ser su próximo objetivo. Podría intentar contactarte para silenciarte. Para siempre». Esas últimas palabras fueron la gota que colmó el vaso para Svetlana. Se derrumbó. Entre lágrimas y sollozos, les contó su historia, la historia de una relación con un tirano que escondía tras una máscara de cuidado una celosía monstruosa y una sed de control. Contó sobre sus arranques de furia repentinos e injustificados, sobre sus fantasías aterradoras de poder y su misión que a veces susurraba por las noches. Confesó que rompió con él porque empezó a temerle de verdad, sin pensarlo mucho, mortalmente asustada por la perspectiva de convertirse en la próxima víctima. Svetlana accedió a ayudar a la investigación. La operación policial se planeó con precisión quirúrgica.
Le dieron a Svetlana un teléfono móvil cuyas conversaciones se grababan. Le dieron instrucciones claras. Si Volkov llamaba, debía actuar lo más natural posible, no mostrar miedo y aceptar una reunión. Para la frágil y asustada chica, era una tarea casi imposible, pero el miedo por su propia vida fue más fuerte que el miedo a su exnovio. No tuvieron que esperar mucho. Unos días después, cuando los operativos empezaban a perder la esperanza, el teléfono cobró vida. En la pantalla apareció un número desconocido. El corazón de Svetlana se hundió. Presionó el botón de responder y en el auricular sonó su voz. Esa voz tranquila y profunda que alguna vez le pareció tan familiar y ahora le inspiraba un terror animal. «Svet, hola», dijo como si nada hubiera pasado. «Soy Dima. ¿Me reconociste?» «Sí, hola». Su propia voz sonó débil e insegura, pero él no pareció notarlo. Estaba seguro de sí mismo y relajado. Contó que había estado ocupado con algunos asuntos, por eso había desaparecido. Preguntaba cómo estaba, si lo extrañaba. Estaba claramente convencido de su completa impunidad, de que su crimen perfecto nunca sería descubierto. Ni siquiera cambió la tarjeta SIM. Al final de la conversación, como de pasada, propuso encontrarse. «Te echo de menos. Vamos a pasear por el parque como antes». Svetlana, sintiendo cómo el sudor frío le corría por la espalda, reunió toda su fuerza de voluntad y aceptó. Quedaron en verse al día siguiente a las 5 de la tarde en la entrada principal del parque. El día señalado, el parque estaba rodeado por un cordón invisible. Bajo la apariencia de parejas paseando, barrenderos y músicos callejeros, agentes de fuerzas especiales en ropa de civil se distribuyeron por los senderos. Svetlana, a quien daba miedo mirar, estaba sentada en un banco en la entrada. A su lado, fingiendo ser un transeúnte leyendo un periódico, estaba un operativo experimentado. El tiempo pasaba con una lentitud tortuosa. A las 5 en punto, él apareció. Caminaba por el sendero con un paso ligero y elástico, con un ramo de crisantemos en la mano. Sonreía. Al ver a Svetlana, le saludó con la mano. En ese momento, parecía un chico enamorado normal yendo a una cita. No veía nada, ni las figuras tensas en los bancos cercanos, ni las miradas atentas que seguían cada uno de sus pasos. Se acercó a Svetlana. Le extendió las flores. «Hola, ¿estás guapa?» Esas fueron sus últimas palabras en libertad. En ese mismo instante, como por orden de un director invisible, varias figuras se abalanzaron sobre él desde todas direcciones. Antes de que pudiera entender algo, sus manos ya estaban torcidas detrás de la espalda, y su rostro estaba presionado contra el asfalto húmedo por la llovizna otoñal. «¡Policía! ¡Quieto!». La orden sonó fuerte y ensordecedora. En su rostro se congeló una expresión de total y absoluto desconcierto. Hasta el último segundo no podía creer que su plan genial, su crimen perfecto, hubiera fracasado de manera tan estúpida e ignominiosa. En un despacho gris y anodino para interrogatorios que olía a burocracia y tabaco barato, Dmitri Volkov ya no parecía tan seguro. Toda su bravuconería se desvaneció. Estaba sentado en una silla dura, encorvado, mirando un punto en la mesa desgastada. Frente a él estaba un investigador, un hombre mayor y cansado con una mirada penetrante que en su carrera había visto a cientos como Volkov. El interrogatorio comenzó con calma. El investigador no gritaba, no amenazaba. Metódicamente, punto por punto, presentaba ante Volkov hechos, testimonios de testigos, datos de facturación. Volkov al principio intentó negarlo todo, fingiendo sorpresa, pero su actuación no era convincente. Se enredaba en sus declaraciones. Su historia sobre dónde estaba y qué hacía los días de la desaparición se desmoronaba, y entonces decidió cambiar de táctica. Levantó la vista hacia el investigador y con una franqueza inesperada comenzó a hablar. Sí, estuvo con ellas, sí las mató,
pero fue un trágico accidente. Eligió la versión más banal y gastada. Solo quería asustarlas un poco, robarles el oro. Su voz sonaba uniforme, casi sin emociones. Necesitaba dinero, pero ellas empezaron a gritar, a resistirse. No quería matarlas, lo juro. Todo se salió de control. Entré en pánico y... bueno, pasó. Intentaba presentarse como una víctima de las circunstancias, un hombre débil que cometió un error. Pero el investigador lo miraba y no creía ni una sola palabra. Esa versión era demasiado pulida, demasiado conveniente, y no encajaba en absoluto con la frialdad con la que Volkov borró las huellas. ¿Oro?, repitió el investigador, haciendo una nota en su libreta. ¿Y cuánto oro tenían, Dmitri? Volkov titubeó. Bueno, pendientes, cadenas... no sé exactamente. Nosotros sí sabemos. El investigador levantó hacia él una mirada pesada. Hablamos con los padres, con las amigas. Lo máximo que llevaban eran unos pocos gramos. En cualquier casa de empeño te habrían dado a lo sumo 2000 rublos por todo. ¿Quieres decir que cometiste un doble asesinato por 2000 rublos? En el despacho se hizo el silencio. La versión de Volkov se derrumbó como un castillo de naipes. Bajó la cabeza, entendiendo que lo habían atrapado en la mentira. El investigador siguió presionando, metódica y despiadadamente, señalando todas las inconsistencias en su relato, su calma aterradora, la limpieza perfecta en el apartamento. Y en algún momento, bajo esa presión implacable, algo en Volkov se rompió. La máscara comenzó a agrietarse. Levantó la cabeza. En su rostro ya no había miedo ni desconcierto. Solo un cansancio vacío y quemado. «Deme un bolígrafo y papel», dijo en voz baja, y comenzó a escribir. No a hablar, sino a escribir, como si volcara en el papel toda la suciedad negra y venenosa que se había acumulado en él durante años. No era solo una confesión, era la confesión de un monstruo. Hoja tras hoja, escribía con una letra pequeña y apretada, describiendo cada paso con un frío casi protocolar. No omitió nada. Cómo mintió a las chicas desde el primer minuto de conocerse. Cómo se deleitaba con su admiración y confianza. Cómo en su cabeza maduraba el plan. Cómo eligió a la primera víctima, Marina. Con la frialdad de un patólogo, describió cómo la trajo a su casa, cómo su amabilidad se transformó en furia tras su rechazo, cómo disfrutó de su miedo, de su impotencia, de sus lágrimas. Para él, eso fue un triunfo. El momento en que él, el eterno fracasado, se sintió todopoderoso. Con un cinismo especial, detalló la escena con la nota. Cómo le dictó las palabras que debían atraer a su mejor amiga a la trampa, cómo vio en sus ojos una esperanza desesperada e ilusoria de salvación, sabiendo que no la dejaría con vida, cómo, tras obtener lo que necesitaba, la mató, y cómo después de eso, dejando su cuerpo en la habitación contigua, se fue tranquilamente a dormir. Y aún más, con la misma calma sin emociones, describió el día siguiente. Cómo se arregló, ensayó frente al espejo una expresión de duelo. Cómo llegó a casa de Ana con un ramo y esa misma nota, interpretando el papel de un amigo devastado. Cómo la llevó, sin que ella sospechara nada, al sacrificio, y cómo repitió con ella lo mismo que con su amiga. El investigador, leyendo esas líneas por encima de su hombro, sentía cómo se le erizaban los pelos. En su larga carrera había visto mucho, pero ese grado de crueldad consciente, calculada y sin remordimientos, era algo fuera de lo común. En esas líneas no había arrepentimiento ni tormento de conciencia, solo orgullo, orgullo por un plan ejecutado perfectamente. No solo mataba, jugaba a ser Dios, y ese juego le gustaba definitivamente. Esa confesión no era un arrepentimiento,
Era un último intento de autoafirmarse, de alardear de su monstruoso logro ante el único espectador que le quedaba, la investigación. El experimento de investigación se llevó a cabo al día siguiente, al amanecer. Un terreno baldío en las afueras de la ciudad, cubierto de maleza y escombros, recibió al equipo operativo con un viento húmedo y un cielo gris y desolador. Dmitri Volkov, vestido con un uniforme de prisión y esposado, parecía fuera de lugar y patético en ese escenario. Toda su antigua bravuconería se había evaporado. Temblaba de frío y con la cabeza baja caminaba hacia donde lo llevaban los escoltas. No deambuló mucho por el terreno. Se detuvo junto a un hoyo poco profundo, cubierto de hierba, apenas visible entre los escombros. «Aquí», dijo sordamente, señalando con la barbilla hacia el suelo. Luego trabajaron los forenses. En un silencio opresivo, roto solo por los clics de la cámara y el susurro de las palas, comenzaron las excavaciones. Y pronto apareció lo que todos temían ver: 2 cuerpos, Ana y Marina. Su corta y brillante vida terminó allí, en ese hoyo anónimo en las afueras de la ciudad. Pero cuando los cuerpos fueron extraídos y los médicos forenses comenzaron a examinarlos, los investigadores encontraron otro hallazgo escalofriante, un detalle que no encajaba en ninguna lógica. Junto al cuerpo de Ana había un pequeño llavero rojo en forma de corazón, y en la mano de Marina estaba apretado un pequeño pañuelo de seda azul. Esas cosas no les pertenecían. Los detectives recordaron inmediatamente los testimonios de los padres. El día de la desaparición, Ana llevaba zapatos rojos y Marina botas azules. Volkov, de pie a un lado, observaba en silencio el trabajo del equipo de investigación. Un investigador se acercó a él. «¿Qué es esto?», preguntó, señalando el llavero y el pañuelo en manos del forense. Dmitri levantó la vista por primera vez esa mañana. En sus ojos brilló por un instante algo parecido al orgullo. «Símbolos», dijo en voz baja. «Todo debe tener orden, armonía, esa simetría diabólica, ese perfeccionismo enfermo y pervertido convenció finalmente a la investigación de con quién estaban tratando. No fue un robo, no fue un crimen cometido en un estado de afecto, fue un ritual, un sacrificio planificado y ejecutado con sangre fría en el altar de su ego herido. No solo las mataba, las colocaba como muñecas en su propio teatro monstruoso. Y esos pequeños objetos, elegidos según el color de sus zapatos, eran su firma de director, el toque final en su cuadro de control total. Durante la investigación, Dmitri Volkov pasó por una serie de peritajes psiquiátricos. Los mejores especialistas del país intentaron uno tras otro asomarse a los oscuros y retorcidos pasillos de su mente para encontrar una respuesta a la pregunta principal. ¿Por qué? ¿Qué convirtió a este joven aparentemente anodino en un monstruo frío y calculador? Los resultados de las 17 pericias fueron unánimes y por ello aún más aterradores. Dmitri Volkov fue declarado completamente cuerdo. En el momento de cometer los crímenes no estaba en un estado de afecto, no estaba borracho, nunca consumió drogas. Era plenamente consciente de sus acciones y las dirigía. El mal no era el resultado de una enfermedad, sino su elección consciente. El retrato psicológico que emergía de las entrevistas, pruebas y análisis de su confesión era el de un narcisista clásico con un profundo complejo de inferioridad. Toda su vida sufrió por una aguda y humillante conciencia de su propia insignificancia. No podía afirmarse en los estudios, en el trabajo ni en las relaciones. Cada rechazo, cada mirada burlona de una mujer lo tomaba no solo como una ofensa, sino como un insulto personal, una confirmación de su nulidad. Y esa frustración se acumuló en él durante años, transformándose en un odio sordo e incinerador hacia todo el género femenino.
Los crímenes no estaban relacionados con lujuria o ansia de lucro. Era la única forma que tenía de sentirse significativo. A través de la humillación total, la sumisión y, en última instancia, el asesinato de quienes eran claramente más débiles, obtenía por un breve momento lo que le faltaba en la vida real: una sensación de poder y control absolutos. No solo quitaba vidas, compensaba su vacío interior. Sin embargo, incluso los psiquiatras experimentados reconocían que la escala de su crueldad era desproporcionada con sus problemas psicológicos. Muchas personas sufren de inseguridad, pero solo unas pocas se convierten en asesinos en serie. En el caso de Volkov, sus demonios internos adquirieron una fuerza monstruosa y destructiva. En 2004, el Tribunal de Ekaterimburgo puso punto final a este caso. El proceso fue sonado. En la sala, además de los familiares y periodistas, había muchas personas comunes que vinieron a mirar a los ojos al hombre cuya crueldad conmocionó a la ciudad. Volkov, durante todo el juicio, se comportó con calma y desapego, como si lo que ocurría no le concerniera. Escuchó sin emociones la acusación, los testimonios de los testigos y hasta los desgarradores discursos de las madres de las chicas asesinadas. El veredicto era predecible. Dmitry Volkov fue declarado culpable de doble asesinato cometido con especial crueldad y sentenciado a 22 años de prisión en una colonia de régimen estricto. Pasaron varios años. Los operativos que llevaron el caso, en el marco de la investigación de otro crimen similar, decidieron visitar a Volkov en la colonia. Esperaban encontrar al mismo monstruo arrogante y seguro de sí mismo que enviaron a prisión. Pero ante ellos apareció una persona completamente diferente. Un preso tranquilo, sumiso, con la mirada apagada. No entraba en conflictos, no hablaba con nadie, siempre callado, fregaba los suelos obedientemente y no leía las cartas de sus padres. La administración de la prisión lo describía como un recluso modelo, pero los operativos, al mirarlo, entendían: era solo otra máscara, una máscara de sumisión que se puso para sobrevivir y tal vez salir libre antes. El depredador no había cambiado. Solo se había escondido, ocultando sus garras para mejores tiempos. La nota, escrita por la mano temblorosa de Marina, fue para la investigación la clave para resolver este terrible crimen. Pero para las dos amigas fue lo último que las unió. Una trampa mortal creada a partir de la confianza y el miedo. Esta historia es un recordatorio aterrador de que el mal más peligroso a veces se esconde tras la sonrisa más encantadora y un abrigo caro. ¿Crees que las chicas o sus padres pudieron haber reconocido al monstruo en Dmitry desde el principio? ¿O su máscara era absolutamente perfecta? Escribe tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarme hasta el final de esta dura historia. Nos vemos en el próximo video.